Este año finalmente Shane sabría lo que se siente jugar con Ilya. Esta fue la primera vez que los habían puesto en el mismo equipo. Las lesiones y los arreglos extraños y engañosos del equipo que la liga seguía ideando habían impedido que sucediera antes. No era el único que estaba emocionado de que él fuera el compañero de equipo de Ilya. La prensa estaba teniendo un festín escribiendo sobre este evento monumental donde Shane e Ilya tendrían que dejar de lado su supuesta rivalidad y aprender a trabajar juntos. ¿Será posible siquiera? Se preguntaban. Shane sonrió para sí mismo mientras colgaba su traje en el armario de la habitación del hotel. Si tan solo lo supieran. Pero a decir verdad, si tan solo él supiera lo que Ilya estaba pensando en estos días, no estaba seguro de si Ilya quería terminar las cosas o si quería llevar las cosas más lejos. Realmente no tenía idea de qué esperar de su compañero temporal de equipo este fin de semana. Echó un vistazo a su reloj. La reunión del equipo en la planta baja comenzaba en unos minutos. Shane dejó escapar un suspiro, luego se miró en el espejo. Ok, hagamos esto. Ilya no le había enviado un mensaje de texto a Hollander en más de 2 meses. No es que se hubieran contactado con regularidad antes, pero este silencio había sido particularmente ensordecedor. Shane probablemente le mostraría el mensaje de texto a su novia estrella de cine y se reirían de lo patético que era Ilya. No, eso no iba a suceder. Por supuesto que Shane no haría eso. O quizás. Ilya buscó el paquete de chicle que tenía en su bolsillo y se metió un trozo en la boca. Shane había traído a su novia al fin de semana All Star. ¿Le presentaría a Ilya? Ilya se quedó sin tiempo para preocuparse porque en ese momento Hollander entró al bar. La cabeza se giró, algunos tipos hasta se pusieron de pie. Por el amor de Dios. Ilya se inclinó contra la barra y vio a Shane estrechar la mano y golpear a los chicos en la espalda. Lo vio sonreír y reír con todos. Se veía relajado y confiado, como un hombre que ha arreglado su vida, como un hombre que ya no se cuestiona a sí mismo. Él lucía tan genial. Quizás Rose lo había llevado de compras o algo así. De repente se vestía como el millonario que era. Llevaba una camisa blanca de lino abotonada, abierta en el cuello y con las mangas arremangadas. Ellos estaban en Florida después de todo. Estaba metido en unos pantalones azul pizarra que le quedaban perfectamente. El atuendo terminó con un cinturón tejido y unas elegantes zapatillas grises sin calcetines. Ilia llevaba pantalones cortos y una camisa cubierta de palmeras porque pensó que sería divertido, pero ahora se sentía como un tonto. Pidió otro trago solo para dejar de mirar a Shane. Se sentía tan triste, debería ser un fin de semana divertido. El hotel era muy lindo y estaba al lado de la playa. Alguien se trasladó al espacio junto a él en el bar. Sin mirar, Ilya supo que era Hollander. Oye, compañero de equipo, dijo Shane. Hola, capitán, dijo Ilya, porque Shane había sido seleccionado como el capitán de su equipo All Star, por supuesto. Shane le hizo señas al camarero e Ilya notó el costoso reloj en su muñeca. ¿Un regalo de Rose, tal vez? Así que eso debería ser divertido, ¿no? Dijo Shane. Siempre me pregunté cómo sería jugar en el mismo equipo. ¿Lo hiciste? Es bueno que sea en Florida este año, ¿verdad? Llegó la cerveza de Shane e Ilya lo vio dar un largo trago en la botella. Observó cómo se le movía la garganta mientras tomaba su bebida. No podía soportarlo más. ¿Trajiste a alguien contigo?, preguntó Ilya. Shane negó con la cabeza. No, quiero decir, mis padres lo pensaron, pero han estado en muchas cosas durante estos días y fueron a México. Rose debe estar ocupada filmando en alguna parte. Ella lo miró. Bonita camisa, dijo Shane con una sonrisa. Pensé que ayudaría a entrar en el espíritu tropical. Lo estás logrando. Pasó sus ojos por Ilya y el corazón de Ilya se aceleró. Ilya probablemente podría haber dicho algo similar a cambio, pero estaba demasiado ocupado mirando la garganta de Shane. Mira esto, tan hermoso. Un par de brazos gigantes aterrizaron pesadamente sobre los hombros de Ilya y Shane. El intruso, Mai,
un gran defensor de Nueva Jersey, junto a las cabezas de Ilya y Shane. Esto es de lo que se trata. Hollander y Rosano trabajando juntos. Me encanta. Shane había logrado apartar la cabeza del grandulón y le dio una sonrisa cautelosa. Debe ser divertido, dijo. Sin embargo, no escuches una palabra de este tonto, dijo el hombre, dando un codazo a Ilya con rudeza. No puedes confiar en este tonto, lo que sea que te diga probablemente te esté molestando. Lo tendré en cuenta, dijo Shane. El hombre se fue, con golpes en el brazo para ambos. Creo que podemos esperar mucho de este tipo de cosas este fin de semana, dijo Shane. Se apoyó en la barra sobre los codos. Deberían darnos la oportunidad de conocernos, dijo Ilya. Se inclinó y bajó la voz. Shane sonrió al suelo. El color se elevó en sus mejillas. Tú también te ves bien, dijo Ilya. ¿Alguien te llevó de compras? Shane lo miró. Si te digo algo, prometes no decírselo a nadie y tampoco burlarte de mí. Ilya sintió una punzada en su corazón. Se preparó y dijo, claro, dime. Ilya esperó esas palabras. Estoy con alguien, estoy comprometido, ya no te necesito. Bueno, contraté a un estilista personal. Por un momento hubo un silencio. Entonces Ilya empezó a reírse. No debía haberte dicho eso. No, me encanta. ¿Estabas tan cansado de verte como un tonto? Shane estaba tratando de parecer enojado, pero Ilya podía decir que estaba luchando contra una sonrisa. Yo solo usaba principalmente, ya sabes, cosas atléticas. Creo, pantalones deportivos y camisetas y esas cosas. Esto no tiene nada que ver con Rose. ¿Qué? No, claro que no. Quiero decir, sí, sus amigos iban muy bien vestidos todo el tiempo. Supongo que tal vez me sentí como un vago alrededor de ellos. En realidad nunca me ha importado la ropa y pensé, solo quiero lucir mejor, no siempre estar vestido como si fuera al gimnasio. Y le entendió muy bien lo que Shane le estaba diciendo sobre salir con Rose, incluso con su inglés imperfecto. ¿Tú y ella? Preguntó. Shane negó con la cabeza. No, ya no, solo fue una cosa muy corta. Ella es genial, simplemente no éramos compatibles. Entonces miró seriamente a Ilya. Ilya quería besarlo. De todos modos, dijo Shane, haciendo un gesto hacia el salón con su botella de cerveza, debería saludar a todos, y se alejó de la barra. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.